Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 9. Operación Silencio. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre la vida y muerte de Eugenio Berríos, un siniestro personaje que involucró con sus crímenes a 3 países. En el capítulo anterior explicábamos cómo comenzaron los problemas para el general Pinochet y su unidad de asesinos, que habitaban la casona cuartel de Locurro. Ahora seguiremos las andanzas de Eugenio Berríos por el submundo del delito. El senador Ted Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, logró que se aprobara poco después del golpe de Estado en Chile, una medida que prohibía la venta de armas y ayuda militar a los países donde se violaran los derechos humanos. Chile era el primero en esa lista infame. Esta medida encendió la alarma entre los integrantes de la Junta Militar chilena, tomando en cuenta los conflictos bélicos siempre latentes que mantenía en sus vecinos fronterizos Perú, Bolivia y Argentina. En consecuencia, impulsaron la fabricación de armas en su propio territorio. Los servicios secretos se enfrentaban a problemas similares. Su presupuesto para solventar las actividades clandestinas no podía asentarse en los gastos comunes del Estado. De alguna forma tendrían que conseguir financiación propia. Habían asumido el compromiso de aportar para el funcionamiento del Plan Cóndor y pagar las actividades de sus socios terroristas de Europa y Estados Unidos. Los ahora prohibidos partidos políticos chilenos habían solventado en parte su actividad pública con aportes de partidos europeos afines a su ideología, de Europa, en el caso de la Democracia Cristiana, y de la Unión Soviética para el Partido Comunista local. Esos dineros estaban depositados en cuentas fuera de Chile. Las transferencias de fondos se hacían a través de Argentina. La DINA supo de esas maniobras. Habían obtenido la información durante los despiadados interrogatorios a los que sometió a los políticos apresados. Los fondos monetarios se trasladaban a Buenos Aires, donde los partidos políticos habían organizado pequeñas estructuras financieras con ese fin. Los agentes de la DINA descartaron el Partido Comunista por las dificultades para infiltrarlos. En cambio, ayudados por sus contactos argentinos, pronto descubrieron el mecanismo utilizado por el Partido Demócrata Cristiano, que recibía transferencia de dinero desde Alemania Occidental principalmente. Michael Townley, junto a un grupo de agentes de la DINA, se trasladó a Buenos Aires. Contactaron a los servicios de inteligencia local, lo que les facilitó intervenir los teléfonos de las personas que manejaban dichas cuentas. Pudieron obtener la información necesaria para secuestrar a Vittorio Giaconi, uno de los dueños del Banco Osorno y de la Unión. Gracias a los servicios del Plan Cóndor, los agentes trasladaron sin inconveniente a Giaconi a la casa de Locurro en Santiago. Allí armaron una especie de orgía de alcohol y sexo donde obligaron a intervenir a Giaconi y también al sacerdote Mario Sañartú, secuestrado también en Santiago de Chile. 2 mujeres pertenecientes a la DINA colaboraron sin inhibición ninguna en el simulacro. Fueron fotografiados por Michael en escenas muy comprometedoras. Con esos registros logró extorsionar al ejecutivo bancario, mintiéndole además con la promesa de liberarlo. Giaconi colaboró y permitió que la DINA obtuviera el dinero. La señora de la casa, Mariana Callejas, protestó a su marido por lo sucedido. Michael, esto no puede suceder en la casa. Después de todo es una casa de familia, y menos hacerle eso a un cura. El cuerpo del empresario Vittorio Giaconi nunca apareció. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas de todo contenido. El sacerdote tuvo más suerte y fue liberado tiempo después. Poco a poco, los policías norteamericanos a cargo de la investigación del asesinato en Washington de Orlando Letelier y su secretaria, Ronnie Moffitt,
avanzaron sobre pistas concretas sobre ese caso, que vinculaban a los chilenos y cubanos en la autoría del hecho. Esto tuvo consecuencias para la DINA y su gente estrella, el gringo Townley. El presidente norteamericano Jimmy Carter no podía admitir que agentes extranjeros cometieran un acto terrorista por su propio territorio. Nunca había sucedido algo así. Por lo tanto, reaccionó seriamente. Karl Popper, un fiscal especial nombrado por la justicia norteamericana, viajó a Santiago y exigió al gobierno chileno la extradición inmediata de Townley. Ante la presión directa, el régimen de Pinochet no tuvo otra alternativa que expulsarlo de Chile. Lo envió directamente a los Estados Unidos. Y de ahí Armando Fernández y yo íbamos a ir y se iba a cumplir una misión de la eliminación de Orlando Letelier. Michael Townley, al sentirse abandonado por los chilenos, hizo un trato con la justicia norteamericana y habló y contó todo lo relacionado con el asesinato de Letelier, además de cómo funcionaba la casa cuartel de Locurro, sobre el uso del gas sarín para cometer asesinatos y mucho más. Cuando se supo de estas declaraciones, se armó un escándalo internacional de proporciones. Los otros países en cuyos territorios los chilenos cometieron actos de terrorismo protestaron airados. Pinochet tuvo que disolver la DINA. En realidad simplemente sustituyó el nombre por el de Centro Nacional de Investigaciones, la CNI. Manuel Contreras continuó siendo el director del nuevo organismo. A los pocos meses, ante las presiones norteamericanas, también fue despedido por Pinochet. Antes de eso, Pinochet, al enterarse de la confesión de Townley y previniendo sus consecuencias, dictó una amnistía general para los crímenes cometidos por los agentes de la DINA, amnistía que resultó válida solo dentro del territorio chileno. El único personaje que quedó fuera de esa medida fue Eugenio Berríos, por su condición de agente civil. Por razones de seguridad, Eugenio Berríos recibió la orden de mudar su laboratorio desde la casona de Locurro al complejo industrial y químico del Ejército, en la localidad de Talagante, una población ubicada a 40 kilómetros de Santiago. Su nuevo jefe fue el coronel Gerardo Huber, perteneciente a la extinta DINA y ahora funcionario en la CNI. La dictadura de Pinochet continuaba necesitando dinero para financiar sus operaciones clandestinas. Sin ningún tipo de escrúpulos, encontró en el tráfico de drogas una fuente casi inagotable de recursos financieros. En la cadena de mandos de este negocio estaba el propio Augusto Pinochet y sus hijos. Se habían asociado con narcotraficantes de todo el mundo. La DINA y su continuación, la CNI, fueron los organizadores ejecutivos de estas maniobras. Berríos recibió nuevas instrucciones. Además de seguir produciendo gases letales, también tenía que investigar cómo disfrazar la cocaína que se producía en el lugar para que no fuera detectada en los aeropuertos internacionales durante el tráfico de la sustancia. Berríos, sabiendo de los procederes de los jerarcas de la DINA en el pasado para silenciar testigos molestos, estaba preocupado por su vida. Fue dejando testimonio escrito y pruebas de su accionar delictivo en varias personas de su entorno en la que confiaba. Eran documentos con información que involucraban a varios personajes poderosos de la dictadura. Serían dados a publicidad si algo le ocurría a él. Los secretos que conocía Eugenio Berríos eran abundantes y variados. Tenía conocimiento con qué otros países la dictadura había hecho acuerdos para venderles gas sarín. También de cómo se fue armando el negocio internacional de la venta clandestina de armas y del narcotráfico, que involucraba al ejército chileno como institución, al propio general Pinochet y a los hijos de este. Por estas razones, Berríos pronto se sintió intocable y eso le permitía desarrollar una vida libre e irresponsable en lo personal. Si me tocan a mí, si me tiran a los perros, arderá el hacha. Sale todo a la luz. No les quepa la menor duda. Más allá de estas medidas, Eugenio no fue silenciado como hicieron con otras personas.
Esto demostró que sus conocimientos en el manejo de los gases letales y en la fabricación de estupefacientes fueron vitales para sus empleadores. Además, descubrió en estos días la forma de producir la llamada cocaína negra, que se comprobó que no era detectada por los perros antidrogas. Los traficantes podían transitar tranquilamente por los aeropuertos internacionales. Eugenio Berríos, cuando abandonó la tutela de Townley en la casa del cuartel de Locurro y se trasladó a Talagante, retomó sus antiguos vicios e incluso lo amplió. Desde estudiante tenía la costumbre de concurrir a locales de diversión en la noche santiagueña, donde se volvió aficionado al consumo de alcohol y a la cocaína. Comenzó a frecuentar prostitutas. Así conoció a Viviana Egaña, su nueva compañera de vida, con quien convivió varios años. La pareja se instaló en la antigua panadería de su tía Berta Sagredo, ya fallecida. Viviana Egaña administraba la panadería y Eugenio instaló un laboratorio en el sótano, en el cual producía cocaína. Inicialmente para uso personal de ambos y luego para vender, por supuesto a espaldas de sus jefes de la CNI. Los contactos con narcotraficantes que había conocido en el laboratorio de Talagante le facilitaron el armado de una pequeña red de tráfico de cocaína. Y te lo digo en serio, yo trabajaba ahí. Eugenio era una bomba ambulante. Cuando estaba borracho hablaba de sus actividades clandestinas ante cualquiera que quisiera escucharlo. Pero esos hueones no entendían el potencial que tenía. Sus jefes se enteraron. Esta situación comenzó a preocupar a los jerarcas de los servicios, a pesar de que aún lo necesitaban como químico. Para tratar de controlarlo, le pusieron una custodia permanente a cargo de Remigio Ríos San Martín, que se hacía llamar Alberto Arroyo. No podés dejar de hablar a huevonao. Eugenio Berríos tenía todos los defectos posibles. A la perversa personalidad hay que agregar que era golpeador de su mujer, Viviana Egaña, que lo acusó por esto en sede judicial y se separó de él, aunque lo siguió frecuentando para compartir la cocaína. Otra versión asegura que Viviana lo dejó cuando encontró a Eugenio con otro hombre en su cama matrimonial. Tiempo después, en uno de esos antros nocturnos, Eugenio Berríos conoció a la modelo Gladys Meiser, una atractiva mujer con quien contrajo matrimonio 3 meses después. Se trasladaron a un departamento en el centro de Santiago para vivir. Su adicción a las drogas y el alcohol hizo que definitivamente fuera expulsado de su trabajo en el complejo de Talagante, donde fue encontrado consumiendo cocaína en el interior del cuartel. Desempleado y sin fondos monetarios propios, Eugenio se lanza por un camino cada vez más tortuoso. Continúa con su red de narcomenudeo. Comienza a gastar pagando con cheques sin respaldo, lo que hace su situación económica insostenible. Gastaba más de lo que ganaba y pedía prestado dinero que no devolvía. Esto tuvo como consecuencia que la justicia fuera por él acusándolo de estafa. Lo absurdo de la vida. Eugenio era un asesino. Traficaba cocaína, fabricaba gases prohibidos, hacía atentados terroristas, pero quizá la justicia lo llevara a juicio por librar algunos cheques sin fondo. Pero esto lo iremos descubriendo en los próximos capítulos de esta serie. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.